El libro de Salmos. Lección 10. Lecciones del pasado. En esta ocasión te platicaré algunas cosas del Salmo 78, salmo mencionado en la lección de esta semana, y me concentraré especialmente en ciertas lecciones que el Nuevo Testamento extrajo de algunos de sus versículos. El Salmo 78 puede clasificarse como histórico. De ahí que, en Mateo, uno de sus primeros versículos forme parte de las 11 citas del Antiguo Testamento que este evangelista introduce con la frase, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Una de estas citas es Mateo 13, 35, cita que pone en boca de Jesús las palabras del Salmo 78, 2, y que dice así, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta cita del Salterio se halla en la conclusión a las conocidas parábolas que Jesús contó específicamente a una multitud que le escuchaba, lee Mateo 13, 34. Analicemos brevemente este pasaje del libro de Salmos. La cita en cuestión inicia con la palabra abrir. Esta palabra se menciona una vez más en el verso 23 del Salmo 78, en este caso para referirse a la apertura de las puertas de los cielos, desde donde descendió el maná. Evento que retomaremos en un momento. Que Jesús cite en Mateo 13 un versículo que hace referencia a hablar en parábolas resulta de lo más lógico, pero no es tan evidente en el texto hebreo del Salmo 78. En hebreo, en lugar de parábola, la palabra utilizada es la que la Reina Valera consistentemente traduce en el Salterio como proverbio, de hecho, también es el título del libro que conocemos con ese nombre. Y si bien las figuras del lenguaje proverbio y parábola tienen cosas en común, es bueno saber que el texto que sí utiliza específicamente el término parábola es el de la Septuaginta. Otro detalle en este verso es que, en hebreo, en lugar de declarar se usa el verbo derramar. Verbo que solo aparece en los libros de Salmos, Proverbios y una vez en Eclesiastés. Y es precisamente una de sus menciones en Proverbios la que llama nuestra atención por estar exactamente en la misma forma que en nuestro texto, volveos a mi reprensión. Pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Proverbios 1, 23. Siguiendo la lógica de la poesía bíblica, hablar en parábolas equivaldría en el Salmo 78 a derramar sabiduría, una que, a la luz de Proverbios, aparentemente incluye la intervención del Espíritu, pero eso merece un estudio aparte. De esta forma, el Salmo 78 inicia diciéndonos que este será el lenguaje y tipo de comunicación que usará para rememorar las lecciones del pasado contenidas en él. Lecciones que, de acuerdo al uso que Jesús hace de este verso, no debían seguir escondidas, sino entendidas, lee Mateo 13, 35 en adelante, había llegado el tiempo de que los enigmas, palabra usada en hebreo, fueran descubiertos. Avancemos entonces al siguiente punto. De acuerdo al Nuevo Testamento, entre esas parábolas y enigmas revelados o derramados está el maná, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, Juan 6, 31. Estas palabras de Cristo son una cita del Salmo 78, 24. Y, con ellas, Cristo les recuerda a sus opositores dos cosas. Primero, Moisés no fue quien los alimentó en el desierto, sino su Padre. Y, segundo, Cristo es ese pan del cielo que ahora está frente a ellos. Gracias a Juan 6, sabemos cuál es la revelación del enigma y la lección parábola del Salmo 78, 24, el maná prefiguró a Cristo y, por lo tanto, hemos de alimentarnos de él. La pregunta es si quienes conocían el Salmo 78 y escucharon a Jesús decidieron hacerlo, y si nosotros lo haremos. En el mismo contexto de la peregrinación por el desierto, Cristo posiblemente también aludió a los versículos 16 y 20 del Salmo 78, pero ahora en el relato juanino de la fiesta de los tabernáculos. Notemos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, Juan 7, 38. Esta sería una alusión al agua que brotó de la roca, Éxodo 17, misma lección del pasado que retomará Pablo en 1 de Corintios 10, 4. ¿Estamos bebiendo del agua que proviene de la roca que es Cristo? ¿Pueden verse los efectos de tan especial líquido ya en nuestra vida? Finalmente, nuestro salmo es citado también en el último libro de la Biblia. Al describir la tercera plaga, Juan cita el Salmo 78, 44 de esta forma, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16, 4. La lección es clara y conocida. El Dios que liberó a su pueblo de Egipto a través de maravillosas manifestaciones de su poder, plagas, es el mismo Dios que nos liberará para siempre de la esclavitud del pecado. Pero, pese a ver tales manifestaciones, recordemos que lamentablemente hubo quienes decidieron no reconocer a Dios,
mientras que otros le dieron la espalda o, al menos, siguieron viviendo como lo hacían en Egipto. Las lecciones del pasado expresadas en parábolas y enigmas no están más escondidas a nuestro entendimiento. El Dios que hizo caer el maná, que fluyera agua de una roca y que es capaz de convertir el agua en sangre quiere y puede, mediante Cristo, alimentarte, vivificarte y liberarte para siempre. ¿Lo crees? Es tiempo de seguir alabando con el libro de Salmos, es tiempo de que nosotros y nuestros hijos sigamos aprendiendo del pasado mencionado en los salmos históricos a fin de no cometer los mismos errores. Sí, es tiempo de experimentar por cuenta propia al Dios que hizo y sigue haciendo maravillas.